saludar a todos los miembros de la infraestructura del país, y yo les voy a pedir un favor. Yo no soy político como ellos. Yo soy ingeniero civil. Yo soy constructor. Por lo tanto, no me pidan que hable como político, porque no lo voy a hacer. Dentro de ese contexto, ustedes han visto que el doctor Galán, el doctor Gaviria, el doctor Gutiérrez prácticamente han dicho lo mismo. Y seguramente de aquí para allá va a ser igual. ¿Quién no quiere que el país progrese? ¿Quién no quiere que haya mejores carreteras? ¿Quién no quiere que haya caminos veredales pavimentados realmente que corresponda a la competitividad de que el campesino pueda sacar sus cosechas, así sean pequeñas, pero la sumatoria de todas esas pequeñeces se vuelven grandes ofertas de alimentos para la población colombiana? ¿Quién no quiere eso? El problema es el cómo, el cuánto vale, cómo se paga, quién paga, con qué esfuerzo fiscal. Y para eso quiero expresar lo siguiente. Como candidato presidencial, porque yo no tengo sino 4 años, 44 meses y 16 días de estar en la política, y el procurador me sacó 5 veces, el procurador Fernando Carrillo. Y lo que quiero decir es lo siguiente: a mi despacho privado allá en Bucaramanga llegan unos que están enlazados con la infraestructura del país, con los constructores. ¿Y sabe qué me dicen? Que muchos, no todos afortunadamente, están abusando a través de las propuestas de APP en los costos directos para la formación de precios, y que esos precios abusadores impactan el peaje. Hay gente que ya no es capaz de pagar el peaje, y eso es una alimentación de la estructura de los precios que le paga, que le reconoce la nación a través de los peajes, que ese esfuerzo fiscal no son capaces ya de pagar. Y yo entraría como presidente de la República, en caso de que el pueblo colombiano me diera esa confianza, a revisar los costos directos y la formación de precios. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Doctor Gustavo Petro, adelante, por favor. Gracias, Mauricio. A diferencia de mis colegas competidores, yo sí creo que hay que hacer un cambio de perspectiva. Muy conservadores ellos, pero creo que el mundo nos demanda cambios de perspectiva, y básicamente por lo siguiente: la infraestructura es capital fijo, es de largo plazo, por ello mismo está ligado a inversiones públicas en gran cantidad, a contratación del Estado, y tiene que ver con la visión que tengamos de el desarrollo en el largo plazo del país. Hemos tenido fases diferentes. Una cosa era el café, con sus ferrocarriles de vapor, con sus puertos públicos fluviales y marítimos. Otra es la fase de hoy, que es básicamente una infraestructura para importar a través de peajes. 5 grupos quieren y son puertos de las carreteras de Colombia, con puertos privados. Y otra cosa es lo que nos demanda el inmediato futuro, que es asumir la crisis climática. Y eso implica otro tipo de infraestructura, otro tipo de economía. La economía es la que financia al final la infraestructura. Lo que yo propondría es priorizar una serie de objetivos que hoy no están, dado que no tenemos una economía para financiar todo. Esos objetivos de capital fijo para el futuro, en las próximas décadas, nosotros solo pondríamos los pilares, tienen que ver con gestión del agua, más allá de riegos que lo incluyen, ¿verdad? Gestión del agua para el cambio climático, para tener agua en el país. 2, ferrocarriles eléctricos modernos. Si se quiere tener una economía productiva,
la carga eficaz es la del ferrocarril, no la de la tractomula, y eso implica una infraestructura específica. Esa no tiene peajes. La universidad, nosotros necesitamos que toda nuestra juventud pueda acceder a la educación superior. Eso implica en infraestructura sedes en todo el país de la universidad pública, la fibra óptica y otras conectividades. Sin esto no se cierra la brecha digital y por tanto la justicia social en Colombia. Solo miren kilómetros de vías versus kilómetros de fibra óptica y verán cuánto nos falta para conectar todo el país. Y finalmente, las energías limpias. Cambiar matriz energética y la matriz de movilidad es fundamental si queremos afrontar la crisis climática y tener un aparato productivo diferente. Energía solar, eólica, energías limpias en general. Esto es un cambio de perspectiva que les proponemos. Gracias. Muchas gracias, doctor Petro. Hay que dar varios temas para las siguientes rondas. Cambiar el enfoque de la infraestructura hacia la gestión del agua, los ferrocarriles eléctricos, la universidad, formación de capital humano, fibra óptica y energías limpias. Doctor Osarión, bienvenido. Mauricio, gracias. Doctor Martín, compañeros candidatos. Bueno, me salgo el currículum. Yo quiero aportar 6 elementos para la definición de una política de infraestructura. El primero, preservar la infraestructura como política de Estado, pero con una garantía que es lo que ha permitido que la inversión sea política de Estado, el esquema de diligencias futuras. Porque es lo que hace viable poder atraer inversión y garantizar que es una política de Estado. Ningún gobierno puede desconocer los compromisos que se adquieren a través del esquema de diligencias futuras. Segundo, establecer reglas de juego sobre el principio de mejorar y no retroceder, pero con un componente adicional. Hay que fortalecer la institucionalidad pública, así como hemos hecho, por ejemplo, en materia de política fiscal con el Banco de la República, financiera. Aló. Me descuento el tiempo. Entonces, lo segundo es fortalecimiento de la institucionalidad. Miren lo que hemos logrado en materia económica: independencia del banco, marco fiscal, superfinanciera. Eso es lo que afianza una política de Estado cuando se fortalece la institucionalidad. Y en la institucionalidad, el tema territorial, porque no puede ser una rueda suelta. Tercer aspecto de mi política de infraestructura: una política de infraestructura tiene que ser para fortalecer el talento humano y desarrollar toda una estrategia exitosa de pequeñas y medianas empresas. Si es únicamente para conservar grandes grupos, la política no cumple un propósito de fondo de transformación en la sociedad. La cuarta, la integralidad en el desarrollo de los proyectos. Los proyectos no pueden ser simplemente una lista de acciones o de obras. Tienen que tener un hilo conector. Y en mi concepto, ese hilo conector es el desarrollo de los centros logísticos, que permita la reducción de costos y permita consolidar una realidad que Colombia tiene. Somos un país de regiones y necesitamos que esas cadenas logísticas integradas al desarrollo de la infraestructura reduzcan costos y estimulen el crecimiento del mercado interno. Fundamental. El quinto, hay que profundizar e innovar en los sistemas financieros. No nos podemos resignar con los costos de financiación que tenemos. Si estamos avanzando como política, tiene que haber una reducción drástica en materia de mercados, de innovación, de instrumentos y de mecanismos. Y finalmente, ya lo han mencionado algunos, este país necesita una revolución de vías terciarias. La deuda más grande que tenemos en infraestructura está allí, porque eso sí consulta la ruralidad, el municipio, que es lo que necesita el país. Serían mis 6 elementos. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Se le descontó el tiempo, alcanzó a enunciar sus 6 elementos que seguramente volveremos a tocar.
Ustedes tendrán su propia impresión al respecto, hay una tensión en esta tarima entre las propuestas relativamente continuistas y las propuestas reformistas, algunas radicalmente reformistas. Hay un concepto que anunció el doctor Alejandro Gaviria, que lo voy a usar de paraguas de lo que vamos a discutir ahora, porque es un concepto neutro, y es el concepto de construir sobre lo construido y qué tan reformista sería cada uno. Y me quiero referir en concreto al esquema de las concesiones que, como decíamos en la introducción, ha sido objeto de críticas, iniciativas recientemente a partir del estallido social. Basta ver algunas casetas de peajes en la actualidad cómo siguen todavía acusando las huellas de ese estallido social. Tiene 2 minutos cada uno para decir qué le cambiaría al esquema de concesiones y si hay propuestas radicales como algunas que hemos oído en la tarima, ¿cómo se reemplazaría eso? Doctor Rodolfo, supongo que reaccionará al comentario según el cual en Bucaramanga no pasó nada, pero aparte de eso, dígame por favor y díganos a todos, a las 1000 personas que nos siguen por vía virtual, ¿qué le modificaría a las concesiones? Adelante. Pero antes de eso, el doctor Federico dice que yo fui un vago en la alcaldía y no hice nada. Yo le quiero recordar que saqué a todos esos politiqueros ladrones redomados de la alcaldía. Y no solamente en la administración, sino cuando fueron la reelección en el consejo. El consejo de Bucaramanga, quiero que sepan, saqué el 85% de concejales ladrones, atracadores que secuestraron la ciudad. ¿Le parece poquito, doctor Federico, eso? En su ciudad sacaron el 85% de muchos de los concejales que lo que hicieron fue hacer negocios en su mandato. Bueno, ahora entremos a lo que vinimos. Las concesiones, ¿qué le modificaría? Me dice el doctor Mauricio Reina aquí, que diga yo insisto, y eso lo estuvimos hablando con el doctor Mario Huertas. Ayer hizo 8 días aquí en la oficina de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo, un representante de Colpatria y el director financiero de la Sociedad Colombiana de Infraestructura. Hay que mirar los costos financieros, porque el doctor Galán dice que aumentar el plazo. ¿Y para qué aumenta el plazo si cuando usted hace valores presente neto de la inversión al 15%, usted no le queda nada, queda debiendo, pero no tiene valor presente neto de invertir? Yo creo que el gran problema en las concesiones son los costos financieros. Y también tenemos que revisar, y vuelvo y repito, los costos directos que componen el precio que está consagrado en el contrato de una actividad, de un ítem en la construcción. Me dicen, y quiero decirlo aquí, yo se lo comenté al doctor Mario y al doctor Juan Martín, van a mi despacho los subcontratistas y me dicen que corte, carga y transporte del primer kilómetro de tierra le están pagando ellos a 9,000 pesos, y en los contratos de concesión algunos concesionarios tienen 24,000 pesos por metro cúbico. Gracias, doctor Rodolfo, y tiene un par de rondas adicionales para profundizar. Los costos financieros, los costos directos, la inflación de esos costos, 2 puntos clave de lo que acaba de mencionar. Doctor Gustavo Petro agarrará las banderillas que quiere y las que no, pero creo que hay una pregunta central. Usted propone una infraestructura para el cambio climático gestionando, con el objetivo de gestionar el agua, ferrocarriles eléctricos, la universidad para formación de capital humano, la fibra óptica para conectar el país y las energías limpias. Pero hay incluso en ese escenario un periodo de transición relativamente largo. ¿Qué piensa usted de las concesiones en la transición y después? ¿Algo de esto tendrían concesiones?
permítame defenderme, darme tiempo para ello, pero quienes incendian el país son, por ejemplo, los que trajeron a Odebrecht para entregarle una concesión de carreteras, y esos fueron sus amigos políticos, Federico. Quienes dicen que no se hace nada es que no ven, por ejemplo, que mientras se aglutinaron los dineros para la conectividad en Internet de Colombia, sus amigos políticos, Federico, nosotros tendimos en Bogotá, cuando partimos casi de 0 kilómetros, la mitad de la ciudad con fibra óptica, con 400.000 millones de pesos, conseguidos a la más baja tasa de interés, sin necesidad de concesión, y no hay una sola investigación siquiera administrativa. Eso va a ser infraestructura limpia, porque la fibra óptica al final es conocimiento. Eso no lo pueden decir ustedes. Y finalmente el tema concesiones. En las 5 áreas que usted ha mencionado, que son las prioritarias para mí, no se necesita el tema concesión necesariamente. La concesión como forma contractual u otra, como la de obra pública, que por ejemplo yo sé la del metro en Bogotá, depende de la tasa de interés comparativa. Si el endeudamiento privado garantiza un costo financiero menor que el endeudamiento público para hacer una obra pública contratada con un privado, pues si es menor, es más barata hacerla por concesión, pero si es mayor, es una tontería hacerla por concesión. Eso depende de los números, de las variables, no de una posición fundamentalista. Entonces, es comunista que no quiere concesión, no, depende de la tasa de interés. Muchas gracias, doctor Petro. Entre otras cosas, vale la pena, ya que hablamos de fundamentalismos, recordar que China, con su modelo peculiar económico, es el país que tiene más ejecución de proyectos por concesiones en medio de esa combinación bien peculiar de ideología en lo político, pragmatismo en lo económico. Doctor Oscar Iván Zuluaga, por favor, ¿qué haría usted con las concesiones? Bueno, yo creo que el modelo de concesiones hay que mejorarlo, y no se opone también al modelo de obra pública. Es que aquí lo que hay que manejar es todos los instrumentos disponibles, porque cada obra y cada proyecto tiene sus propias particularidades. Pero creo que el gran mensaje en esta experiencia de estos años es que sí hay que decir cómo definir los roles claros dentro de la concesión. Está el concesionario, está el EPCista y está todo el esquema de financiación. Y creo que cada vez tiene que haber reglas y condiciones más claras y precisas que permitan optimizar la participación de cada uno de ellos. Y los contratos y la forma de dar esa estabilidad a esos actores tienen que tener en cuenta el manejo y la administración de riesgos y el licenciamiento ambiental, así como el tema comunitario. Esos son 3 factores que tienen que regir el éxito de una concesión. ¿Por qué? Porque obviamente, si no se trabaja de manera integral, de nada sirve adjudicar una concesión que en el camino pueda, por no haber tenido claridad en el manejo de los riesgos, ser inviable y generar todo un conflicto y una disputa jurídica. Y por eso creo que especializar esos roles daría mucha claridad para el manejo de los contratos, para el tema de la estabilidad y la certeza en los riesgos y el tema de las comunidades, que tiene que ser un elemento central en la definición de los proyectos de concesión, pero cuya claridad antes de iniciarse el proyecto tiene que tener plena certeza. Me parece que ese es el gran avance que nos debe dejar como experiencia todos estos años de manejo exitoso de las concesiones. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Y vamos en esta ronda, les recuerdo cómo vienen lo que nos queda del debate. En esta ronda vamos a hablar de corrupción, en la siguiente vamos a hablar de acción afirmativa para incorporar grupos vulnerables de la población, y después vamos a tener el cierre de cada uno de los precandidatos. Y recuerden que cualquiera puede en cualquier momento usar su comodín, único comodín de toda la sesión, para decir quiero tener el derecho a repostar a alguno de los demás. Han sido prudentes en ese sentido, como buenos jugadores que son en distintos ámbitos. La corrupción, los pliegos tipo, me acuerdo, doctor Juan Martín, las discusiones previas de cómo eso nos iba a
esa iniciativa nos iba a cerrar las puertas a la corrupción. Y la cerró durante un buen tiempo, pero ya se le encontró la comba al palo. A veces, en su mayoría, por administraciones locales. A veces poniendo requisitos adicionales para asignar un proyecto. A veces modificando lo que establece la ley para los pliegos tipo, inclusive contraviniendo la ley. Y a veces a través de convenios interadministrativos con entidades comerciales e industriales del Estado que tienen un régimen privado y por lo tanto pueden canalizar contrataciones sin tener que pasar por los pliegos. Tenemos 4 exalcaldes aquí, han vivido en carne propia para un lado o para otro la amenaza, el fantasma o la realidad de la corrupción. Nos van a ayudar a animar el debate. Quiero empezar con el doctor Ronald. Doctor Rodolfo Hernández, otro exalcalde es usted, y como usted nos recordaba, con 4 enviones de parte de la Procuraduría para tratar de sacarlo del cargo. ¿Cómo vivió 5 enviones? Gracias por la aclaración. Muy bien, tiene los 2 minutos, acuérdense que los anteriores 2 minutos se le fueron muy rápido. Entonces, para recordarnos cómo vivió usted ese fenómeno de la corrupción y qué piensa hacer hacia adelante. El doctor Mauricio y todos los asistentes. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay corrupción? Esa es la consecuencia. ¿Y cuál es la causa? La justicia en Colombia es una risa. La justicia en Colombia es una risa. Les pongo este ejemplo. Más o menos el número del magistrado más importante de Colombia, hasta el juez promiscuo municipal de un municipio, más o menos hay 50.000 y está valiendo entre 8 y 10 billones de pesos al año. Y más o menos al año radican 4 millones de procesos entre todas las actividades administrativas, penales, fiscales. Y adivinen cuántas son las sentencias. 3%. Entonces quiere decir que la justicia es pura mentira. La justicia, como es en Colombia, es un motor que incentiva la corrupción y que destruye la felicidad de los colombianos, porque la plata nunca le llega al pobre. Entonces, una de las grandes tareas que tenemos que hacer cualquiera de los que estamos aquí, de los ilustres compañeros, que cada uno tiene su manera de ofertar lo que hace, pero los colombianos tienen que saber quién es el más efectivo, no el que habla más paja o el que habla mentiras, y cuando llegan al cargo se alían con toda la corruptela y ejecutan un mandato en contravía de todos esos colombianos que se están muriendo de hambre. Entonces, el promotor aquí de la corrupción es el mismo Estado a través de la justicia que no existe. Doctor Rodolfo, los 10 segundos para responder este interrogante que creo que nos surge a muchos. Usted dice que la justicia en Colombia es una risa, probablemente muchas personas estén de acuerdo con ello. Para reformar la justicia habría que pasar por el Congreso, pero usted a la vez dice: soy el único de aquí que no soy político. ¿Qué manejo del Congreso tendría usted y con qué bagaje en cuanto a sus relaciones con el Congreso podrían producir reformas? 10 segundos sin hacer favor. A mí no me importa tener listas de Senado y Cámara. Eso no es que sobra, pero el presidente sin eso puede hacerlo, que es la confrontación democrática. Al constituir diario, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, una rueda de prensa donde el presidente ponga al descubierto los actores pasivos y activos de esa corrupción que nunca existe. El presidente nunca aparece siendo jefe de Estado. Escuchen, colombianos, jefe de Estado. O sea, manden el procurador, manden el fiscal, manden la justicia. Lo que no puede tener es sesgo, pero él sí puede pedir resultados. ¿Cómo es posible? Entendido. Es visibilizar desde el Ejecutivo la corrupción que está. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Doctor Gustavo Petro, fuera de los puntos que usted tenga apuntados de las rondas de sus colegas,
¿cómo ve el tema de la corrupción que hasta un candado como el de los pliegos tipo le encuentra a Combo al paro? Quizás porque hemos creído ingenuamente, y yo he participado en esta ingenuidad, que a partir de cambios de leyes se puede corregir la corrupción. Cualquier cantidad de reformas políticas, ya no me acuerdo cuántas he estado, y he creído en varias de esas fórmulas y las he ayudado a probar, pero la corrupción crece. Y es porque no está en la ley, no está en la norma, está, si me lo permiten, en el tipo de economía que tenemos. Y lo voy a tratar de sintetizar así, me puedo equivocar, obviamente. Si los dineros son fáciles, la corrupción crece. Si los dineros de la economía son difíciles de conseguir, es decir, a partir del trabajo, la corrupción decrece, la gente cuida más el dinero, la caga común. Nosotros durante 40 años nos dedicamos a una economía extractivista, petróleo y carbón, esa es la infraestructura que tenemos, tubos, tren automático y cocaína. Son dineros fáciles, el más difícil de estos es la cocaína. Esos dineros fáciles generaron el gran endeudamiento del país, la contratación abultada, los carteles de la contratación, los políticos que viven y se financian de eso. Si tuviéramos una economía productiva basada en la agricultura, la industria, la agroindustria, con el cerebro como el principal medio de producción, los dineros serían trabajados y el cuidado de esos dineros sería mucho mayor por parte de la sociedad. Es decir, estoy absolutamente convencido que un cambio de la forma económica del país hacia la producción nos podría llevar a unos niveles de política y de Estado de mayor calidad con una menor, no voy a decir cero corrupción, lamentablemente, una mayor calidad ética en la empresa y en la política económica. Gracias. Gracias, doctor Petro. 15 segunditos, si usted me permite. Cuando usted como alcalde o incluso como senador se le ha acercado ese fantasma de los dineros fáciles, a persuadirlo, a tratar de cooptarlo, ¿cómo ha sido su reacción y cómo ve esa amenaza? Es clave la actitud personal del dirigente, digamos, del jefe administrativo. Si el jefe administrativo es corrupto, hasta el portero termina corrupto. Si el jefe administrativo no lo es, y depende de la calidad de la política, pues no digo que no se robe abajo porque roban. El cuidado que hay que tener es mayúsculo. Y hacen trampas, hay muchísimas trampas. En Bogotá, por ejemplo, en mi experiencia, llegué a la conclusión que la corrupción está ligada a la permanencia en las viejas tecnologías. Que cada vez que se busca cambiar las viejas por nuevas, pues el alcalde queda en peligro, los administradores quedan en peligro, son perseguidos, pero son perseguidos precisamente por la corrupción que está dentro del Estado. Cambiar de viejas a nuevas tecnologías es clave, pero la corrupción se anida en las viejas, en los intereses creados en las viejas tecnologías. Muchas gracias. De hecho, los pliegos tipo pueden considerarse como una nueva tecnología en los procesos de contratación y la resistencia que tuvo que enfrentar la Cámara, el doctor Juan Martín, los promotores, ahí evidencian esa resistencia a la cultura de la corrupción, a los cambios tecnológicos. Doctor Oscar Iván, aparte de las notas que usted ha tomado, quisiera que se refiriera a algo que han mencionado un par de sus antecesores, y es la suspensión parcial de la norma que hace que no se puedan, la ley de garantías, que no se puedan tener convenios interadministrativos justo de cara a las próximas elecciones por parte de un gobierno de su partido. ¿Qué piensa al respecto? Si le queda tiempo, y si no, yo le doy 15 segundos después para abordar eso. Bueno, Mauricio, yo quisiera hacer la siguiente reflexión en este tema. Los pliegos tipos no hay duda que es una gran conquista, doctor Martín. Y al afianzar la infraestructura y la contratación sobre los pliegos tipo, pues debe ser irreversible. Pero aparte de los pliegos tipo, ¿qué más tenemos que involucrar? Es un tema muy sensible, el tema de las uniones temporales. Supongamos que funcionen muy bien los pliegos tipo, pero hay un cabo suelto que tenemos todavía que mejorar y perfeccionar. El tema de las uniones temporales, porque por esa vía se esconden grandes margen de contratación. Enrique mencionaba algo que me parece muy valioso,
que es el sistema SECOP. SECOP 2 es la forma de poder digitalizar toda la información y todos los procesos. Y eso blinda mucho de la corrupción, de los juicios objetivos, y le da la posibilidad que un ciudadano tenga información en tiempo real. Por supuesto que hay que mejorar los sistemas de conectividad, el alcance de la banda ancha, pero ahí hay una herramienta que es esencial para poder luchar frente a la corrupción. Pero queda otro tema que necesitamos fortalecer, y sobre todo en los niveles regionales, porque es que no se nos olvide que Colombia tiene 1.130 municipios. Este no es un tema solo de las grandes ciudades. Y donde se da gran problema en la administración de los pliegos tipo es en los municipios de categoría 5 o 6. Un alcalde en un municipio sin capacidad institucional manejando 40 o 50 ofertas para poder definir bajo pliegos tipos sus criterios de adjudicación. Si no se fortalece esa institucionalidad de los entes territoriales, será muy difícil y siempre surgirá una tentación para encontrar caminos para evadir, como los convenios interadministrativos, el tema de los pliegos tipo. Ahí tenemos un trabajo enorme por hacer. Mi posición sobre la advertí públicamente que me parece inconveniente, hay razones jurídicas y creo que hoy sobre la suspensión de la ilegal proclasa. Y hoy hay que pensar es por encima de todo en cómo construir confianza con el ciudadano. Y esa es una iniciativa que afecta mucho en época electoral, esa confianza y ese grado de sensibilidad ciudadana. Creo que es un error y advertí su inconveniencia de haberle incluido en el presupuesto de la nación. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Lamentablemente, cuando la Corte Constitucional falle sobre la inconstitucionalidad de esa iniciativa, ya será hechos cumplidos las elecciones y lo que de allí pueda derivarse. Y entonces entramos a la última ronda temática que alude a lo siguiente. Ya sobran cifras y palabras para decir la importancia de este sector en la economía. Lo dijo el ministro de Hacienda, mostró unos datos elocuentes, el multiplicador que tiene sobre el resto de las actividades, la generación de 28.000, 30.000 empleos por cada billón que se gasta en este sector. Pero simultáneamente estamos en una situación social muy complicada. 500.000 de personas que perdieron el empleo durante la pandemia no lo han recuperado. 2,5 millones de ninis, jóvenes menores de 28 años, según los clasifica el DANE, que ni estudian ni trabajan. La viabilidad de una sociedad en esa situación es prácticamente nula en el mediano plazo. Y 3 millones de personas que cayeron en la pobreza a raíz de la pandemia, a pesar de una recuperación que nos mostró el ministro esta mañana, sigue siendo por encima de 2,5 millones de personas. Y uno pensaría que un sector con tanta importancia económica debe voltear los ojos a esa realidad social. Insisto en lo que dije al comienzo, hay iniciativas legislativas, una de ellas ya consolidada y cristalizada, la ley de emprendimiento, para dar puntajes adicionales a los postulantes, distintas empresas, para presentarse a hacer distintas obras a la hora de emplear poblaciones especiales, mujeres, jóvenes, reinsertados, etcétera, etcétera. Sin embargo, mientras más pequeña sea la empresa, y este es un gremio de pymes esencialmente, mientras más pequeña sea la empresa, más le cuesta poder ser eficiente, hacer una propuesta competitiva y a la vez cumplir con esos requisitos. La pregunta es, ¿cómo lograr que este sector, muy importante desde el punto de vista económico, tenga ese impacto social y que eso no altere por completo las condiciones que se han construido para darle competitividad a los procesos de selección de empresas? Si arranco con el doctor Rodolfo, ¿cómo conciliar esos dos propósitos? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo todos aquí, pero yo soy más amigo, es lo que me enseñó la vida. Yo soy el más viejo aquí de todos, doctor Peñalosa, 76 años, 51 años en Solidaridad, ni un contrato público, ni uno, ni en el departamento, ni nada, absolutamente nada. Uno tiene que aprender de los que ya triunfaron. ¿Cómo han hecho? Creo que usted lo dijo empezando, eso estaba superado ya, que no poner puntos por la gente que vincula, que lo que hace es perder competitividad
o se quiebra en el camino el MIPYME o el de la PYME. Es hacer un esfuerzo fiscal. Hay que mirar cómo se saca la plata para compensar ese esfuerzo en las pymes y en las MIPYMES. Y otra cosa para terminar. Yo, allá en Bucaramanga, yo tengo una empresa de cierta importancia y la mayoría de los obreros y de los muchachos que tengo en la administración estudian lo que en ellos no tienen talento. Estudian es lo que les quede tiempo. En las universidades, el estudio de 6 a 7 de la mañana y de 6:30 a 10 de la noche son unas materias específicas, pero no hay ingeniería, no hay matemáticas, no hay física, no hay medicina, hay es unas prácticamente humanidades, derecho, que es todo memoria, y entonces se pierde el gran potencial del pueblo colombiano, sobre todo los muchachos que no están explotando, ni saben para qué son buenos, no saben que tienen talento para poder desarrollar una actividad productiva que agregue valor y felicidad tanto a su familia como al pueblo colombiano. Doctor Petro, dentro del Pacto Histórico está la economía humana, y la economía humana tiene una de sus banderas, supongo yo, a estas alturas bastante fortalecida, de trabajar por esas personas que no han recuperado el empleo, por esas 3 millones de personas que cayeron en la pobreza, por esos 2,5 millones de niños. ¿De dónde puede sacar uno esa plata en el contexto de este sector sin afectar las condiciones de productividad y transparencia? Banco de la República, pero la manera del centro democrático. Acá de lado ha llegado el tema de desvalorizar lo público en Colombia, que, por ejemplo, la empresa productiva de alcantarillado Bogotá no sabe hacer un alcantarillado en una calle. Yo creo que es un extremo inadmisible, porque el saber dentro de las instituciones estatales es clave. Y nosotros lo que hemos hecho más o menos en estas últimas décadas es exportar $40.000 millones año 2013, petróleo y carbón, 15.000 millones de cocaína año 2013. Con eso buena parte queda en el Banco de la República, entonces se financian importaciones de una manera a escala enorme y se endeuda el Estado, se garantiza un endeudamiento creciente del Estado. Con ese endeudamiento creciente del Estado se financiaron las 4 Gs y 5 grupos económicos. Los medios bancarios se quedaron con las carreteras, se pagan peajes para importarse. Digamos, ganan una parte de la renta de la importación y el consumo de importados económicos. Eso genera una concentración altísima. Una de las políticas que hay que hacer es democratizar la ingeniería en Colombia. La empresa, el número de empresas capaces de contratar con el Estado, que implica más lo pequeño, como decía Schumpeter, lo pequeño es hermoso, implica más lo pequeño, y entonces aquí propondría un programa de trabajo garantizado por el Estado sobre la construcción de bienes comunes locales en las comunidades, que puedan atender economía y cuidado, ahí un trabajo femenino, y bienes comunes como parques, jardines infantiles, etcétera, con un trabajo juvenil concentrado, digamos, intenso en el trabajo público. Gracias. Financiadas por presupuesto público. Ahí viene el problema. Entonces, obviamente es el presupuesto público, es el Estado, el trabajo garantizado por el Estado. Pero este gobierno endeudó el país de tal manera que en los próximos 4 años hay que gastar 400 billones de pesos en pagar deuda de corto plazo. Es el país que más se endeudó en América Latina para supuestamente financiar una política anti-COVID que solo fue a 1.000 grandes empresas y dejó la población en el hambre, porque no fue hacia la población ni hacia las empresas. De 1.800.000 se quebraron 600.000. Eso fue una expropiación masiva. Sí, se protegieron unas, pero las más poderosas
En mi opinión, ¿cómo logramos el espacio financiero para lograr que un programa de trabajo garantizado masivo se pueda desarrollar en Colombia con las afugias actuales? Hay que renegociar, hay que reestructurar la deuda pública. Implica un rollover, eso es lo que se hace usualmente, creo que usted lo hizo muchas veces. Transformar deuda de corto plazo por largo, pues es una actividad intensa que hay que realizar, y en mi opinión una reforma del sistema pensional de Colombia, ya de mediano plazo, que implica el fortalecimiento de un fondo público de pensiones que garantice la pensión y elimine el déficit que está causando en las finanzas del Estado el pago de pensionados hoy en Colombia. Si usted quiere en su última ronda responder esta interrogante, porque es que ya se nos están acabando las rondas, esa reforma pensional, ¿qué haría con las pensiones privadas, con los fondos de pensiones, dado que es uno de los grandes jugadores del mercado de capital, que es una pieza clave del sector de concesiones? Pues ese es un rollover, porque el fondo privado de pensiones es el dueño de la deuda pública interna del Estado. Es decir, la rentabilidad que da la cuenta de ahorro individual sale del Estado a través de los títulos de deuda pública. No tiene sentido. Entonces, en mi opinión, el modelo que nos podría ayudar es a garantizar pensión y a aliviar el déficit fiscal de Colombia al mismo tiempo, es el de pilares, que es una discusión que ya viene adelantándose en Colombia. Fedesarrollo propone como pilar un salario mínimo, yo 4. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros, todo Colombia, cotice a un fondo público de reparto simple, garantiza pensión en la cotización hasta 4 salarios mínimos, y de ahí en adelante haya posibilidad de fondo privado. Eso garantiza pensión, y como la cotización va a financiar las actuales pensiones, disminuye el déficit fiscal. Entendido. Muchas gracias, doctor Petro. Doctor Oscar Iván Zuluaga, por favor, la conciliación de esos dos propósitos, lo social y la competitividad y transparencia del sector. Sí, primero, Gustavo, una claridad. Gracias a la independencia del Banco de la República, Colombia ha logrado consolidar estabilidad económica, acceso a financiamiento internacional, ha generado flujo de recursos que le han permitido al país financiarse aún en momentos de crisis tan profundos. Su propuesta y visión sobre la banca central nos llevaría, por decirlo de manera suave, al modelo argentino. Y sabemos que Argentina es un país que arruinó su estructura económica cuando tuvo una orientación en la línea que usted plantea. Eso lo sabe el mundo, lo sabe América Latina, y por eso Colombia sigue siendo una joya por ese manejo económico que preserva la independencia del Banco de la República. Dios nos libre de una visión del presidente sobre la base de la emisión. El tema que usted plantea es de fondo, porque creo que hay que separar. Claro que la infraestructura y la inversión tiene un efecto que es generar empleo, y esa generación de empleo pues obviamente no se puede reglamentar y forzar condiciones, porque eso, digamos, destruye, porque al final lo que se necesita es gente capaz, preparada, competente. Lo que sí se puede estimular es vía incentivos, contrataciones de determinados sectores, por ejemplo, el acceso a crédito, si tienen que ir a un crédito público. O sea, yo creo que hay que trabajar en incentivos, pero no en leyes en ese sentido. Pero la otra dimensión es que hay que reconocer que hay que tener una política para relacionarse con las comunidades. Eso es distinto. Porque es que el hecho es que una obra de infraestructura impacta regionalmente. Y uno tiene que reconocer las realidades que hay en cada una de las regiones, en los municipios, en los territorios. Una pequeña obra de infraestructura reactiva un comercio local. Y yo creo que lo que sí tienen que tener claro las empresas pequeñas, medianas y grandes, que tienen que tener una política clara de relacionamiento con la comunidad. De esa forma se pueden evitar muchos paros, muchos bloqueos, muchas protestas, daría claridad en el tema de consultas, generaría un diálogo social profundo en el tema, por ejemplo, de los peajes. No es simplemente yo tener empleo, tiene que haber un elemento de relacionamiento con la comunidad y un elemento final que no se ha mencionado: la seguridad, porque donde más miseria, más pobreza hay,
es donde está presente el narcotráfico. Y muchos proyectos pueden fracasar ante la falta de condiciones de seguridad. Pero eso es un elemento que también tiene que estar sobre la mesa, porque el contratista, el operador, tiene que tener unas garantías de seguridad para poder operar en esa región. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Antes, estaba viendo su respuesta antes de entrar a la oración. Otras dos personas, pero entiendo por qué Alejandro quiere defender el sistema de fondos privados de pensiones, que hoy está en manos de dos banqueros, Aval y G. Pero lo que usted dice es lo que está pasando en este momento. La persona cuando cotiza en su cuenta se la maneja el dueño del fondo y lo que hace con ese dinero es ir al Estado a comprar un bono, un título. Y el Estado usa ese dinero que le entregaron a título de crédito en gasto público. Es decir, usted lo que está diciendo es lo que está pasando en este momento. Con una bomba, porque la tasa de interés va haciendo crecer esos volúmenes de tal manera que el Estado está llegando a una situación de insostenibilidad. Lo que yo estoy proponiendo en relación al fondo de pensiones, que no es el tema de todas maneras de este foro, es quitar ese mecanismo de estallido. Si la cotización del trabajador y su empresario paga directamente una pensión, un pensionado, usted ya no tiene el mecanismo de rollover que está creciendo entre las finanzas del Estado. Simplemente libera una parte de los recursos del Estado que deja de subsidiar por pensiones 14 millones de pesos anuales y puede liberarlos en inversión de largo plazo. Todo lo contrario de lo que usted dijo. La inversión de largo plazo es, en mi propuesta, la construcción de infraestructura de sedes universitarias públicas para aumentar la cobertura de la juventud, de la educación superior a la juventud al 100%. Segundo, Y breve, por favor. Ustedes, me refiero al gobierno Duque, pero son ustedes, emitieron el año pasado 37 billones de pesos. Eso no lo propuse yo, lo hizo su gobierno. 37. Se destinaron a través del Banco de la República como liquidez a la banca privada. Allá llegaron 17 billones de esa emisión. Y automáticamente declararon asamblea de accionistas y repartición de dividendos. Repartieron 13 billones de pesos. Es decir, el banco público, en medio del hambre y la pandemia y la quiebra de 600.000 empresas, el banco público de la República trasladó de una emisión de dinero directa de prácticamente 13 millones a utilidades de ese Colombia. Y por eso estalló la sociedad. Eso no se debe hacer. La propuesta mía no es, y usted prejuiciadamente lo dice, nunca lo he mencionado yo, quitar la independencia del Banco de la República, no, es que sea independiente, pero lo que yo sí creo es que hay que hacer en tiempos de crisis lo de la FED en Estados Unidos. La banca central de Estados Unidos emitió, al cual hizo el Banco de la República el año pasado, pero en lugar de dirigir esos recursos a las mismas grandes empresas y a la utilidad bancaria, lo entregó a todo el empresariado de Estados Unidos y a los hogares que le llegaban los cheques a su casa. Por eso en Estados Unidos el año pasado bajó la pobreza. Lo mismo sucedió en Europa, lo mismo sucedió en el este asiático, y en cambio en Colombia se nos disparó la pobreza y el hambre. Muchas gracias, doctor Petro. Muchas gracias, doctor Pedro Fernández, por favor, su momentación. Bueno, yo tuve la oportunidad, tal vez como no la tuvieron los compañeros, de escuchar al ministro de Hacienda. Me quedé frío de ver todas las bellezas que tiene Colombia, pero en la mente de él, los colombianos, las estadísticas y lo que yo poquito tengo la experiencia administrativa por la alcaldía de Bucaramanga, es que hay 22 millones de colombianos muriéndose de hambre, de los cuales 17 millones viven con toda la vida y 5 millones con uno. Eso generó
y le hablo de Colombia, y en Bucaramanga tuve la experiencia, quebraron hasta los sistemas de transporte público. En Bucaramanga tenemos el Metrolínea. ¿Por qué se quebró? A pesar de las proyecciones econométricas que nos hizo el doctor Rudolfo, y por meter en un computador nos cobró 1.500 millones de pesos, por Dios. Lo quebró el hambre. ¿Y qué es el hambre? Toda esa gentecita pobre, humilde, que se ha venido a las afueras de la ciudad a trabajar, y el único trabajo que tienen de verdad, porque nadie le va a dar trabajo, es la piratería, es la informalidad, que la constituye la piratería, el taxismo, la venta ambulante, y un porcentaje muy pequeño de pequeños delitos que el Estado lo sacó a esa gente de los circuitos económicos. Y se decretó una ley que se llama policial. Gracias, doctor. Sí, se pasó los 90 segundos. Atacar a la gente pobre, humilde, a través de la represión, quitándole los instrumentos de trabajo, la mercancía y metiéndolos al calabozo. El respeto por las reglas del juego es parte también de nuestro juego, doctor Rodolfo. El respeto por las reglas que hemos impuesto, que todo el mundo ha cumplido, es parte de la Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Rodolfo, muchas gracias. Doctor Gustavo Petro. Enrique casa y las peleas y no me gusta. A mí me tocó esas frontales de Transmilenio, las que le gustan y a mí no. Yo entregué la 10ª, la 26, la 6ª, la extensión a Suacha y la extensión al aeropuerto Dorado, y usted ninguna. Fíjese cómo son las paradojas, pero voy al tema. Enrique, lo que vamos y sugiero al empresariado aquí presente es un cambio de óptica. Lo que he propuesto es una infraestructura de cara a afrontar la crisis climática, que se adapte a la crisis climática y que al mismo tiempo pueda sostener justicia social. Cuando hablamos de infraestructura en sedes universitarias, cuando hablamos de extensión a todo el país de la fibra óptica al hogar, cuando hablamos de energías limpias que se pueden generar en el hogar, incluso a través del panel solar, estamos hablando de unas infraestructuras que en su efecto social tendrían una disminución de las desigualdades sociales. Le entregaríamos capacidades productivas, no a 5, sino a millones de colombianos y colombianas. Esa es la perspectiva de esta nueva visión de infraestructura, que no es un invento, ya se desarrolla en el mundo, pero que hay que desarrollar en Colombia. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Petro.